Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga con toda la bendición del cielo. Aquí estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido teólogo y misionero bautista. Así que es una alegría y un gozo poder estar juntos una vez más. Vamos a orar al Señor para pedir la bendición en el estudio de esta noche. Vamos a continuar. Padre, gracias te damos por la bendición tuya, por la misericordia tuya renovada en este día. Queremos rogarte que nos ayudes, que nos bendigas, que al abrir tu palabra tú nos muestres tu voluntad, nos muestres tus pensamientos, que podamos, Señor, entender, comprender tus caminos, para poder cada día más, Señor, asemejarnos a lo que tú quieres que seamos, verdaderos hijos tuyos, verdaderos discípulos tuyos. Padre, gracias te damos por la vida de nuestros primeros hermanos que padecieron, que sufrieron persecución, que también, Señor, dieron testimonio acerca de ti. Y esto también nos queda como ejemplo a cada uno de nosotros que formamos parte de tu iglesia en este tiempo. Gracias, Padre, bendice, te pido a cada uno de aquellos hermanos y amigos que están viendo este video, a aquellos que están conectados, a aquellos que están también padeciendo, pasando por pruebas, pasando por tribulación, enfermedad, que estés levantando, fortaleciendo al caído, Señor, levantando con tu poder, Padre. Sana a los enfermos, Señor, presentamos delante de ti cada vida, Señor, y te agradecemos la oportunidad en esta noche que nos das una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo sobre el libro de Hechos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto el miércoles pasado. El miércoles pasado habíamos visto sobre la actividad y el desarrollo de la iglesia en Antioquía, pero antes habíamos visto que los cristianos continuaron discutiendo los problemas de la relación que había entre ellos y los judíos, entre el cristianismo y el judaísmo, y había tres factores que contribuyeron a hacer crecer las tensiones entre ellos, y habíamos visto que uno de los factores era la aceptación de Cristo como el Mesías y el nacimiento espiritual al reino de Dios, que muchos de los judíos dudaban de esto. El otro tema que les costaba aceptar era la actitud que tenían los cristianos hacia los no judíos que entraban en el reino. Lo otro es un sentido de responsabilidad y de comisión para llevar el evangelio a los gentiles, o sea, también los judíos no estaban muy convencidos de que esto era así. Luego vimos la conversión de gentiles en Antioquía, y es donde se forma la iglesia en Antioquía de Siria, y vimos cómo llegó el evangelio a Antioquía. Habíamos leído, y era que algunos hombres de Cirene, en el norte de África, y de Chipre, fueron no en un tiempo muy continuo, sino en algún intervalo de tiempo que pasó entre dos versículos que hay ahí en el capítulo 11, versículo 19 y 20. Entre esos dos versículos pasa un tiempo, y es cuando los judíos de Cirene y los judíos de Chipre, que habían estado en Pentecostés, reciben el Evangelio, ven la venida del Espíritu Santo. Ellos vuelven a sus lugares, se quedan un tiempo y después salen desde sus lugares, desde Chipre y de Cirene,
en el norte de África, salen para Antioquía, y es allí donde ellos hablan la palabra del Señor y muchos se convierten. Entonces avisan a la iglesia en Jerusalén que había muchos gentiles que se estaban convirtiendo, ¿no es cierto?, en Antioquía, y envían para investigar la situación a Bernabé, y Bernabé, cuando ve el mover de Dios en ese lugar en Antioquía, los anima a los hermanos para que sigan predicando el Evangelio. Luego, cuando ven ellos que está creciendo la iglesia, Bernabé busca a Saulo en Tarso, lo trae para que puedan quedarse allí como un año más o menos enseñando la palabra de Dios a los nuevos cristianos. Y allí donde Saulo se queda también junto con Bernabé enseñando. Vamos a ver más adelante en uno de los versículos que vamos a ver hoy que también se unió a ellos el joven Juan Marcos, hijo de María, donde se reunían los hermanos a orar y a tener estudios, que era en el aposento alto. Esa era la casa de María, que era la madre de Juan Marcos. Y Juan Marcos también luego se une allí en Antioquía junto con Saulo y con Bernabé. Después vamos a ver por qué nos damos cuenta de esto, porque en el relato de Lucas se dice que los tres vuelven a Jerusalén. Entonces nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que en un momento Juan Marcos viajó para estar con Bernabé y Saulo. Bien. Luego también vimos que vino un gran hambre, ¿no es cierto?, que fue profetizado por el profeta Agabo y otros profetas que estuvieron por Antioquía, los cuales dijeron que iba a venir una gran hambre, y los hermanos de Antioquía teniendo amor en el corazón para con la iglesia de Jerusalén, y vieron que ahí la iglesia estaba pasando mucha necesidad en Jerusalén, ellos preparan una ofrenda que le dan a Saulo y a Bernabé para que ellos le lleven, y la idea era con esto expresar el amor que tenían los hermanos en Antioquía, y también era un intento de aliviar la tensión que había entre los gentiles y los judíos. Bien, hasta ahí estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el capítulo 12 del libro de Hechos. Lucas regresa al relato que había tenido antes acerca de la iglesia en Jerusalén y vuelve a este relato de la iglesia en Jerusalén. Vamos a ver que vamos a leer Hechos capítulo 12 del 1 al 5. Hechos 12 del 1 al 5 dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esto de sacarle al pueblo después de la Pascua, la idea era justamente ejecutar a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Que Dios bendiga su palabra. Pero vemos nosotros aquí que se levanta una tercera ola de persecución sobre la iglesia en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Primero, cuando Pedro y Juan predican y se sana
el mendigo que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, luego otro acontecimiento en el cual encarcelan a todos los discípulos, otro milagro más, y luego la tercera persecución que se produce es esta, la persecución por Herodes. Los 12 habían sido encarcelados anteriormente, ¿no es cierto? Cuando Esteban fue muerto fue cuando encarcelan a los 12, ¿no es cierto? Pero habían escapado del martirio. Después de un tiempo de paz, Herodes desata un tercer asalto contra la iglesia. Bien, yo quiero detenerme ahora, les voy a mostrar para que nos ubiquemos un poco quién era el Herodes. Y he preparado una pequeña biografía de este Herodes que figura en el libro de Hechos. Vamos a ver un poquito, esta es una breve biografía. En los tiempos de Jesús el que gobernaba era Herodes el Grande. Herodes el Grande tenía una hija que se llamaba Berenice y que se casa con Aristóbulo IV, que también era de la familia de Herodes. En realidad, Berenice y Aristóbulo, que se casan, eran primos porque querían mantener, ¿no es cierto?, el linaje real. Entonces Berenice, hija de Herodes, se casa con Aristóbulo IV. De esa unión nace Herodes, el del libro de Hechos, que en realidad es Herodes Agripa I. Y de él es el que vamos a hablar un poquito, vamos a ver algo de la biografía de Herodes Agripa I, que es el que figura en este tiempo mientras la iglesia se empieza a desarrollar en Jerusalén. Vamos a ver algo de la biografía que aquí tenemos. Bueno, la familia de Herodes nunca había sido popular entre los judíos debido a su relación con Roma. Herodes Agripa I, que es el del que estamos hablando ahora en el libro de Hechos, fue enviado por sus familiares para ser educado en Roma, donde logró él relacionarse con los líderes del Imperio Romano. Fíjense ustedes, porque este hombre se mete con líderes de peso dentro del Imperio Romano. Herodes Agripa I, como dijimos, era el nieto de Herodes el Grande. Y Aristóbulo, su padre, luego es ejecutado por Herodes el Grande. Herodes el Grande lo mata al padre de Herodes Agripa. Perdón, al padre de Herodes Agripa. Entonces, luego Herodes Agripa va entonces a Roma y allí es educado y se hace amigo del emperador Calígula, que gobernó en Roma entre los años 37 y 41 después de Cristo. ¿Qué hace Calígula al ser amigo de Herodes Agripa? Lo hace rey de la tetrarquía de Filipos. Y más tarde le da también la zona de Galilea, Perea, Judea y Samaria. Para que entendamos qué es una tetrarquía es aquella forma de gobierno cuyo poder es compartido por 4 personas. Dentro de esas 4 personas estaba gobernando Herodes Agripa I. Bien. Luego de la muerte de Calígula,
Herodes Agripa ayudó también al emperador Claudio a ganar la aprobación del Senado romano para que él sea el emperador. Y de esta forma, entonces, digamos, Herodes Agripa consigue también de esta forma relacionarse y obtener beneficios también para su gobierno dentro de Palestina. Pero vamos a ir un momentito a la tercera persecución que se produce, porque Herodes utiliza el conflicto que había entre los judíos y los cristianos para ganarse el favor de los judíos. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a perseguir nuevamente, como digo, a los cristianos y ejecuta a Jacobo y arresta a Pedro. La acción de Herodes y la reacción de los judíos mostraron que los cristianos ya no tenían el favor de los judíos como al comienzo, ¿no es cierto? Tenían los judíos no cristianos en Jerusalén. Quizá se haya corrido la noticia, dicen algunos, de que Pedro empezó a relacionarse con los gentiles al predicarse el evangelio en la casa de Cornelio. Pero bueno, es solamente una apreciación. ¿Qué hizo Herodes entonces al comenzar esta tercera persecución? Decapitó a Jacobo. El Jacobo que hablamos aquí es el hermano de Juan e hijo de Zebedeo. Entonces lo matan, a Jacobo lo decapita y a Pedro lo arresta y lo pone en prisión durante la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura estaban íntimamente relacionadas como una sola fiesta. En realidad, los 7 días de los panes sin levaduras seguían a la Pascua, pero Lucas se refiere a los 8 días de celebración como la Pascua. Agripa se cuidó de no violar las costumbres de los judíos, por ello esperó hasta después de la fiesta para ejecutar a Pedro. Pero lo que ocurre es algo milagroso y lo vamos a leer en Hechos 12, 6 al 16. Hechos 12, 6 al 16, que dice lo siguiente. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, fíjense, sujeto con 2 cadenas a esos 2 soldados, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice la palabra, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hasta ahí. Que Dios bendiga su palabra. Pero nosotros vemos aquí, podemos ver, ahí les puse una figurita que es el acontecimiento lo vemos ahí a Pedro siendo despertado por el ángel. Fíjense ustedes que estaba, dice la palabra, tan profundamente dormido que el ángel lo tiene que despertar. Y esta es una figura para que más o menos nos imaginemos lo que estaba pasando. Pero luego vamos a ver ahora la liberación milagrosa de Pedro. Ustedes saben, queridos hermanos, que la iglesia creía en el poder de la oración intercesora. Los creyentes creían que Dios tenía poder para liberar a Pedro de la prisión. Sus oraciones fueron contestadas y Pedro fue liberado a pesar de la fuerte seguridad de cómo estaba él custodiado por, fíjense, dice que estaba encadenado a 2 soldados y aparte había 2 más afuera de la puerta. Pero dice la palabra que cuando llega el ángel, Pedro estaba profundamente dormido y le dijo, levántate pronto, dice la palabra, ¿no es cierto? Es importante destacar aquí el valor y la fe de Pedro, porque Pedro estaba, fíjense, lo iban a ejecutar al otro día y el que estaba haciendo estaba, dice, profundamente dormido. Yo no sé si alguno de nosotros estaríamos dormidos la noche antes que nos vayan a ejecutar. Bien, las cadenas de Pedro, dice la palabra, que cayeron y él siguió al ángel a través de las puertas y fuera de la cárcel. Lucas señala que la puerta de hierro que conducía a la ciudad se abrió por su propia cuenta y el ángel desapareció cuando Pedro ya estaba en la calle. Bien, el sueño profundo de Pedro y los eventos rápidos y asombrosos de su liberación lo dejaron a Pedro confundido. Después de convencerse de que no estaba soñando, reconoció que el Señor lo había librado de la ejecución de Herodes. Fue a la casa de María, la madre de Juan, Marcos, donde la iglesia estaba reunida orando al principio, y los discípulos continuaron participando de los cultos de adoración en el templo y en la sinagoga, pero también en las casas como esta de esta hermana. La casa de María probablemente fue el lugar también de reunión regular para la comunidad cristiana primitiva. Dice la palabra, habla de una más adelante podemos ver nosotros que la palabra habla de Rode, una sirvienta joven que acudió a la puerta cuando Pedro llamó. Ella reconoció su voz, pero en su excitación dice la palabra que no abrió la puerta. Entonces dice la palabra que corrió al lugar donde el grupo estaba orando y anunció que Pedro estaba en la puerta, y ellos no le creyeron y la acusaron, como leímos recién, de que ella no estaba bien de la cabeza, ¿no es cierto? Pero Pedro insistió.
Fíjense que dice aquí que los hermanos en su incredulidad concluyó o dijo que debía ser el ángel guardián de Pedro. ¿Saben por qué se dice esto? Porque los judíos creían que un ángel guardián se parecía a la persona a la cual protegía. Como Pedro continuaba llamando a la puerta, los discípulos abrieron y ellos estaban también asombrados cuando lo vieron. Habían orado por su liberación, lo cual revelaba que creían en el poder de Dios. Realmente la pregunta es, ¿habrán sido cristianos muchas veces como nosotros que por ahí oramos y cuando ocurren las cosas nos asombramos y resulta que estamos orando para que Dios obre y Dios cuando obra nos sorprende y nosotros nos asombramos? ¿Habrá sido así la oración? No sabemos qué oración habrá estado haciendo por Pedro los hermanos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos esto que ocurre aquí en este relato. Pero vamos a leer del versículo ahora 17 al 19 de este capítulo 12. Fíjese lo que dice la palabra. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bien, nosotros tenemos estos dos versículos. En estos dos versículos nosotros podemos ver el testimonio que Pedro da acerca de lo que había ocurrido. Después de que Pedro entra a la casa, hizo una señal con su mano, dice la palabra, con su mano para llamar la atención de los que estaban reunidos, y describió cómo el Señor lo había librado de la cárcel. Y fíjense que dice lo siguiente: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Pero ¿cómo podemos decir si Jacobo había sido decapitado? ¿Cómo puede ser que le avise a Jacobo y a sus hermanos? Pero les quiero comentar lo siguiente. El Jacobo que se menciona aquí no era el Jacobo hermano de Juan que fue ejecutado, sino este Jacobo era el líder de la iglesia de Jerusalén y era uno de los hermanos de Jesús, del Señor Jesús. Cuando Jesús se revela a sus hermanos, ¿no es cierto?, Jacobo también cree y es también un fiel seguidor de Jesús. Entonces él se convierte luego en el líder de la iglesia de Jerusalén. Sabemos que era hermano del Señor, porque lo dice también eso en Gálatas 1:19. El hecho de que su nombre es mencionado específicamente indica que era el líder de la iglesia de Jerusalén. El apóstol había sido muerto, como habíamos leído, por Herodes. La identidad de los hermanos no es conocida. Quizás estaban incluidos algunos de los otros apóstoles entre ellos. Después de este incidente, los apóstoles como grupo desaparecen de la narración de Lucas. En las otras ocasiones en que Lucas regresa al relato de la iglesia de Jerusalén, Jacobo es el líder. No se sabe, fíjese que dice que hay Pedro, leímos recién Pedro, y Pedro salió y se fue a otro lugar. En realidad
no se sabe a dónde fue Pedro. La Iglesia Católica Romana pretende dice o argumenta que Pedro fue a Roma, donde llegó a ser el primer obispo. En realidad no hay ninguna evidencia de que esto haya sido así. Hay un padre de la iglesia que se llama Papías, del siglo II, que afirmó que Pedro predicó en Roma. Sin embargo, como leemos nosotros en el capítulo 15 de Hechos, todavía aparece nuevamente Pedro en el concilio de Jerusalén, que fue en el año 49 después de Jesucristo. Y no es mencionado por Pablo en la epístola a los romanos, alrededor del 56. Tampoco Lucas menciona a Pedro en su relato de la llegada de Pablo a Roma. Tampoco se menciona a Pedro y hubiera sido importante que Lucas lo mencionara. Entonces, algunos estudiosos y algunos teólogos señalan que cuando Pablo llegó a Roma, era evidente que ningún apóstol había estado allí. O sea, Pedro probablemente no haya ido a Roma, porque los judíos vinieron a él para un relato confiable acerca de esta secta. Vinieron a Pablo los judíos que estaban ahí. Es posible que Pedro se quedara trabajando en zonas rurales de Palestina hasta la muerte de Agripa, que fue en el año 44 después de Cristo. Y bueno, como leímos recién, Herodes mandó ejecutar a los guardias que estaban en el momento de la huida de Pedro. Muy bien, pasamos al siguiente acontecimiento de este capítulo 12. Vamos a leer versículos 20 al 23, y que se refiere a la muerte de Herodes. ¿Se acuerdan qué Herodes es? Herodes Agripa I. No es Herodes el Grande, porque Herodes el Grande tuvo en la época de Jesús. Dice así la palabra. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bien, tenemos el acontecimiento entonces ahora de la muerte de Herodes. Fíjense ustedes, le voy a mostrar primeramente, dice la palabra aquí, que Herodes tiene un conflicto aquí en la zona de Fenicia. Más o menos ese es el mapa. La zona de Fenicia está un poco más al norte, más o menos a la altura de la isla de Chipre. Ustedes pueden ver un mapa más completo. Yo le doy esta parte nomás. Esa parte marrón que ustedes ven en el mapa se llama Fenicia. Dentro de Fenicia estaba Tiro y Sidón. Entonces los de Tiro y de Sidón querían beneficiarse con una situación que estaban viviendo ahí, acerca de
de unas negociaciones para la reconciliación con los de Tiro y Sidón. Para ello, ¿qué hicieron los de Tiro y Sidón? Los sobornaron a Blasto, que era el camarero mayor del rey. Lucas incluye este relato de la muerte de Herodes para mostrar una cosa muy importante, que el Señor está en control de la historia. Y en su orgullo Herodes había asumido el papel de Dios y había ignorado al Creador. Bueno, luego de lo que menciona aquí Lucas acerca de esta disputa con los de Tiro y de Sidón, dice la palabra que durante la celebración de una fiesta para el emperador Claudio, Herodes se puso su ropa real y comenzó a hablarles. ¿Qué hicieron la gente que estaba ahí para poder obtener beneficios del rey? Comenzaron a adularlo y la gente empezó a gritar: esta es voz de Dios y no es voz de hombre. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Por su orgullo y ambición, no rechazó esa pretensión. Así dice la palabra. Hay un historiador judío que es el que se usa mucho para el estudio conjunto con los evangelios y la historia bíblica, que es Josefo. Josefo es un historiador que no es cristiano, pero va relatando los hechos desde el punto de vista histórico de los judíos, y él relata que durante el discurso en esa fiesta, Herodes dice que miró hacia arriba y vio una lechuza sobre una cuerda, y dice que él lo interpretó como un mal augurio y comenzó, dice, a sufrir fuertes dolores de estómago que continuaron durante 5 días. Lucas consideró que la muerte era el castigo del Señor, porque no había dado la gloria a Dios. Probablemente, y Lucas incluyó este incidente para mostrar una cosa muy importante, que Dios castiga a aquellos que molestan a la iglesia y también que impiden el crecimiento del reino de Dios. Dios había prometido por medio de los profetas que Él vendría con venganza y salvaría a su pueblo. Eso está en Isaías 35:4. Lucas muestra que las promesas de Dios son seguras. Y luego termina este relato diciéndonos esto de que Lucas regresa a la narración que había dejado en el capítulo 11:30, pero la muerte de Herodes Agripa elimina la amenaza de persecución por las autoridades políticas, otro de los problemas que había enfrentado la iglesia. Y los cristianos pudieron testificar libremente, y dice estos versículos: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Estos versículos, esto que dice, que regresa Lucas a la narración que había dejado en el capítulo 11:30, es una afirmación de transición que muestra la conclusión de la misión, la primera misión que vemos nosotros de la iglesia con Bernabé y con Saulo en Jerusalén, y su regreso a Antioquía para la siguiente misión. Esto es lo que yo le quería decir, este versículo 25 que dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, cuando ellos vuelven de Antioquía a Jerusalén, traen también a Juan Marcos.
lo que deducimos probablemente que en un tiempo anterior él también haya viajado para estar con ellos allá con la iglesia en Antioquía. Eso es solamente un detalle. Bien, vamos a dejar aquí y vamos a seguir la próxima semana con la iglesia que comienza la misión en Chipre, en la isla de Chipre, la empresa misionera a Chipre. Eso vamos a comenzar a ver, que es el capítulo 13, en la próxima semana. Ustedes si quieren pueden irlo leyendo. Y vamos a tratar de ver si después de terminar esta sección, que sería hasta el capítulo 13, vamos a hacer otro cuestionario, el cuestionario número 5 de preguntas. Así vamos recordando algunas de las cosas que hemos visto. Pero tremendo lo que nos muestra aquí la palabra de Dios, que no hay poder de este mundo, no hay poder político, no hay poder de políticos que pueda levantarse contra el poder de Dios. Nosotros tenemos aquí la vida de Herodes, ¿no es cierto?, que siempre trató de impedir que el reino de Dios fuera extendido. Y bueno, terminó mal, dice, comido por gusano, dice la palabra. Queridos hermanos, esto tiene que animarnos a la fe, animarnos a continuar sirviendo al Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Le invito a que oremos a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias te damos, te bendecimos, Señor, por tu palabra, Señor, que nos muestra y nos hace ver, Señor, cómo tú estuviste presente con nuestros hermanos en la antigüedad, ayudándole a proclamar y a predicar el Evangelio de la paz, Señor. Padre, ayúdanos a aprender de ellos, ayúdanos a estar confiados en el poder tuyo y en el poder de tu fuerza y no en nuestra fuerza, Señor, que podamos confiar como ellos confiaron en tu poder, Padre. Gracias, Señor, por esto que nos muestras. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos. Señor, que tu presencia les rodee, que les dé salud, fortaleza. Señor, libera a la nación y a las naciones de toda esta pandemia que estamos teniendo. Señor, que pueda haber salud. Los que están enfermos, levántalos en este tiempo, Señor. Queremos, Señor, que tenga misericordia de las vidas de esta tierra, Padre. Tu palabra dice que tú no quieres que ninguno se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Te agradecemos, Jesús, te alabamos y te adoramos en tu nombre. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga, les guarde, que sea una semana de bendición y victoria para todos. Un abrazo.